¿Y si la Reforma Protestante en realidad diseñó nuestro mundo moderno casi por accidente? Hoy vamos a analizar cómo una revolución pensada para el espíritu acabó transformando de formas totalmente inesperadas hasta el último rincón de nuestra sociedad. Hay una idea muy extendida, casi un tópico, de que la Reforma Protestante fue algo así como el plan maestro para la modernidad. Pero, como vamos a ver, la historia real es mucho más sorprendente y paradójica. Porque lo que revelan las fuentes no es una historia de intención y diseño, sino más bien de consecuencias imprevistas, de efectos secundarios y, en definitiva, de una auténtica revolución que sus propios protagonistas nunca buscaron. Para desentrañar esta madeja, vamos a explorar 5 áreas clave. Empezaremos viendo cómo una simple fractura religiosa lo cambió todo. Luego nos meteremos en política, en economía, y esa curiosa relación con el capitalismo, en la ciencia, el arte, y para terminar, veremos el increíble legado de paradojas que nos ha dejado. A ver, el primer gran impacto del protestantismo, y quizá el más radical, no fue una idea nueva. Fue un acto, el de romper un monopolio que llevaba siglos controlándolo todo, el de la Iglesia Católica. Esta cita lo resume perfectamente. En el momento en que empezaron a condenarse unas a otras, la idea de una única verdad incuestionable saltó por los aires. Y fue justo en esa grieta, en esa tensión, donde, casi sin querer, se coló el aire fresco del pensamiento moderno. Vale, pasemos al terreno político, porque aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante y, bueno, bastante complicada. La relación del protestantismo con la libertad está llenísima de contradicciones. El relato habitual, el que hemos oído 1000 veces, es que la Reforma fue la cuna de nuestras ideas sobre la libertad, la democracia, los derechos individuales, pero ¿fue realmente así? Pues aquí llega la primera gran sorpresa. Si miramos a las principales corrientes, como luteranos o calvinistas, nos encontramos con que no eran nada democráticas. Al contrario, eran profundamente conservadoras y autoritarias. Creían en la obediencia al poder establecido. Claro, esto nos deja con una pregunta clave. Si los grandes reformadores no fueron los padres de la libertad de conciencia, entonces, ¿de dónde salió esa idea? ¿Quiénes fueron los verdaderos pioneros? Y la respuesta es una de las mayores ironías de la historia. Estas ideas que hoy consideramos fundamentales para la democracia no vinieron de las grandes iglesias protestantes, sino de sus hijastros, las sectas perseguidas, los grupos místicos, justo aquellos a los que las iglesias oficiales reprimían sin piedad. Venga, cambiamos de tercio y nos metemos en la economía, porque ese vínculo tan famoso entre protestantismo y capitalismo tiene mucha más miga de lo que parece. No es tan simple como decir que promovía una ética del trabajo. La clave la encontró el sociólogo Max Weber y la llamó ascetismo intramundano. El nombre suena un poco a trabalenguas, pero la idea es sencilla. Se trata de vivir una vida de máxima disciplina y sacrificio religioso, pero no en un monasterio, sino en medio del mundo, en el día a día. Fijaos en esta cadena de acontecimientos. Todo empieza con la ansiedad que generaba la idea calvinista de la predestinación. Como nadie sabía si estaba salvado o condenado, la gente buscaba señales. El éxito en el trabajo se vio como una de esas señales. Pero como gastar el dinero en lujos era pecado, ¿qué hacían con los beneficios? Reinvertirlos. Una y otra vez. Se creó así un motor de acumulación constante que no nacía de la codicia, sino de la angustia religiosa. Por eso vemos esta diferencia tan grande. Mientras el luteranismo seguía siendo muy tradicional en lo económico, el calvinismo, con ese peculiar motor psicológico, acabó creando, sin la menor intención, la mentalidad perfecta para el futuro capitalismo industrial. Bueno, y si nos vamos a la cultura, a la ciencia o al arte, nos encontramos con que el protestantismo tuvo una doble cara. Fue a la vez una fuerza que limitaba y que paradójicamente también abría nuevos caminos. Hay que ser claros, el protestantismo no inventó la ciencia moderna que ya venía del Renacimiento. De hecho, al principio fue bastante hostil a ella. Pero, con el tiempo, sus estructuras, como las universidades secularizadas, permitieron una fusión potentísima entre ciencia y Estado que acabó cambiando el mundo. Y en el arte, esta dualidad es brutal. Por un lado, fue destructivo. La iconoclasia arrasó con siglos de arte religioso. Pero por otro lado, al cerrar la puerta del arte visual y sensual, empujó a la creatividad hacia otros lugares, como la música y la poesía, dando lugar a formas de expresión mucho más personales e íntimas. La música de Bach es quizá el mejor ejemplo. Llegamos así al final de este recorrido, y si algo queda claro es que el legado del protestantismo es sobre todo un legado de contradicciones profundas y fascinantes que perduran hasta hoy. Pensemos un momento en esto. Fomentó el individualismo, pero sus líderes eran autoritarios. Quería un retorno a la fe, pero su división abrió la puerta a un mundo laico.
Impulsó sin querer el capitalismo, pero sus valores eran totalmente opuestos al consumismo actual. Es la gran paradoja. Ayudó a crear un mundo que sus propios fundadores muy probablemente habrían detestado. Esta cita lo clava. Es como si, dentro de su propia lógica, el protestantismo llevara la semilla de un mundo secular. Había una tensión entre lo divino y lo terrenal, y en esa batalla, al final, lo terrenal acabó ganando la partida. Y todo esto no es solo una lección de historia. Nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Hasta qué punto estas tensiones de hace siglos, entre la conciencia individual y el bien común, entre la fe y el mercado, entre el espíritu y la ciencia, siguen vivas y definiendo los conflictos y las contradicciones de nuestro propio tiempo? Ahí queda la reflexión.